Bueno, liberados los cables y las informaciones por Wikileaks de pues miles de documentos desclasificados de los Estados Unidos sobre asuntos de el mundo. Estamos en la tarea, junto con muchos otros periodistas, estoy segura, del mundo, que están siguiendo de cerca estos cables y estas informaciones de Wikileaks. Y que en el caso de México nos llevan a la época de los 70s, en la época Kissinger, ¿no? Los cables Kissinger, algunos les empiezan a llamar así a estos cables, los cables Kissinger, que, bueno, pues van arrojando luces sobre cómo desde los reportes y las informaciones clasificadas como secretas, ultrasecretas o solo para tus ojos, que también hay una clasificación en inglés que se traduciría en solo para tus ojos. Bueno, con todas esas clasificaciones empezamos a conocer qué es lo que informaban los agentes, los cónsules, los diplomáticos, los embajadores, las conexiones directas formales del gobierno de los Estados Unidos hacia Estados Unidos, precisamente de lo que sucedía en nuestro país. Y en esta investigación que desde ayer estamos presentando para usted, nuestros compañeros Daniel Izárraga e Irving Huerta se dieron a la tarea de revisar buena parte del día de ayer estas informaciones, las que hemos podido abarcar en estas últimas horas. Y lo que va resultando, según lo que nos presenta aquí Daniel e Irving, tiene que ver en este caso con la figura de José López Portillo. José López Portillo, quien fuera presidente de México, pues con esta revisión integral de una parte de estos miles de documentos, le podemos decir en este espacio de noticias que José López Portillo fue uno de los informantes estelares con los que contaba la Embajada de los Estados Unidos en México para conocer los entretelones de la política financiera y sobre todo para supervisar los ajustes en la economía ante las constantes crisis económicas de entonces. Un informante antes de ser presidente, en otras funciones públicas. Hay un periodo donde López Portillo aparece pues como un referente y una fuente en temas económicos y financieros importantes para Estados Unidos, donde les cuenta muchas cosas. Hay otro, y desaparece en el 75, que es cuando lo nombran candidato a la presidencia. Cuando lo destapa Luis Echeverría, bueno, ahí se suspende, según la revisión que hasta este momento hemos hecho, de reportes que López Portillo de reportes en donde López Portillo es la fuente de información. Primero como director de la Comisión Federal de Electricidad y luego como secretario de Hacienda, José López Portillo revelaba planes del gobierno para ajustar el valor del peso, adelantaba los recortes presupuestales y llegó a ofrecer un trato preferencial a Estados Unidos en la venta de petróleo, según consta en estos cables Kissinger divulgados por Wikileaks y localizados en esta primera emisión de Noticias MBS con la tarea de Irving Huerta y Daniel Izárraga. En una de esas reuniones, López Portillo confesó abiertamente que no era un experto en finanzas, quien fuera secretario de Hacienda, que no era un experto en finanzas, pero que estaba estudiando duro para mejorar, aunque en el camino podría cometer errores. Los comentarios los dejo al auditorio. López Portillo se reunía con funcionarios de la Embajada norteamericana desde que fue director de la Comisión Federal de Electricidad, 1972-1973, hasta por lo menos 1975, cuando aún era secretario de Hacienda del presidente Luis Echeverría. De acuerdo con las revelaciones del sitio que fundó Julian Assange, Wikileaks. En varias de estas comunicaciones diplomáticas se citan opiniones del propio López Portillo sobre asuntos financieros, quien reconoció ante funcionarios norteamericanos su incompetencia en el ramo, les adelantó sobre recortes presupuestales y habló de tratos preferenciales. Wikileaks reveló este 8 de abril cerca de 2 millones de nuevos cables diplomáticos del gobierno de Estados Unidos. Estos fueron emitidos entre 1973 y 1976 y son llamados cables Kissinger, como le digo, en referencia a Henry Kissinger, secretario de Estado de los expresidentes Richard Nixon y Gerald Ford. López Portillo señalando que no es un funcionario que tenga competencias para estar en Hacienda, en pocas palabras, reconociendo precisamente no ser experto en materia financiera.
A principios de la década de los 70, México contaba con un alto déficit presupuestal que se intentó corregir con medidas que integraron el modelo económico llamado desarrollo compartido. Esto que ocurrió en 76-82, según Gonzalo Castañeda, autor de La economía mexicana, un enfoque analítico. En ese escenario, el entonces presidente Luis Echeverría designó en 1973 a José López Portillo como secretario de Hacienda. En los sexenios de Echeverría y López Portillo se instrumentaron políticas económicas que derivaron en las posteriores crisis económicas de 1976 y 1982. Imposible de olvidar aquello, aún no teniendo edad para estar directamente involucrado muchos de nuestros radioescuchas jóvenes, pero tendrán noción de lo que ocurrió en el 76 y de lo que ocurrió en el 82. Este último año, con dos devaluaciones del peso, una del 55% y otra del 66%, a pesar de que el mismo López Portillo había prometido en su informe presidencial de 1981 defender al peso como un perro. Esa frase histórica de López Portillo: defenderé al peso como un perro. De acuerdo con el cable 1973 México 04113-B, del 3 de junio de 1973, identificado por Daniel Izárraga e Irving Huerta, López Portillo reconoció su falta de experiencia en temas financieros ante el funcionario consular identificado como McBride, quien apuntó en su informe lo siguiente. Leo la traducción que hemos hecho en Noticias MBS de este cable. López Portillo declaró francamente que no era un experto en finanzas, pero que estaba estudiando duro y que por supuesto tenía un excelente equipo técnico en la Secretaría en el cual se apoyaría. Aseguró francamente, escribe McBride, aseguró francamente que uno de sus recursos es su larga y variada experiencia en el gobierno, que incluye sus servicios en la presidencia y en la subsecretaría de Patrimonio Nacional antes de ir a la Comisión Federal de Electricidad. Dijo que era un cercano amigo del presidente Echeverría y cree que eso será útil en su situación actual. Claramente ha dicho, en otra parte del cable dice McBride, claramente ha dicho López Portillo que podría cometer errores debido a su falta de experiencia en asuntos financieros, pero que estudiaba duro, aunque en el camino podría cometer errores. Eso dice otro párrafo de este cable identificado como autor el nombre McBride. Al concluir el gobierno, es McBride que está reportándole al gobierno de los Estados Unidos lo que le ha confesado López Portillo. Al concluir el gobierno de López Portillo en 1982, el peso sufrió una devaluación calculada en 886% y la inflación se ubicó en 417%, una locura aquellos años. Hay otra parte en estos cables divulgados por Wikileaks y ubicados y revisados por Noticias MBS, que nos llevan al tema de la renovación de un acuerdo de intercambio Estados Unidos-México. Aquí hay un cable, que es el 1973 México 09214-B, en donde se describe cómo López Portillo se reunió con el funcionario de la embajada estadounidense identificado como McBride, a quien le adelantó que el gobierno mexicano buscaría recortes para el presupuesto de 1974, pues en el cable fechado el 7 de diciembre de 1973 indica McBride a su gobierno lo siguiente. Le informa McBride al gobierno estadounidense que López Portillo le dijo, también se refirió a esfuerzos recientes del gobierno de México para desarrollar un presupuesto austero para 1974, se dijo complacido con los resultados, indicando su firme intención de eliminar gasto innecesario para reducir el déficit. En esta parte de la historia, López Portillo pide autorización del gobierno de Estados Unidos para hacer público un plan de estabilización. Le consulta al gobierno de los Estados Unidos que cómo vería un plan de estabilización. Y hay un fragmento donde McBride le informa a su gobierno lo siguiente. De un encuentro posterior, dice McBride, López Portillo señaló que si el gobierno de Estados Unidos no tiene objeción, le gustaría sentirse libre para tener una renovación y un incremento del acuerdo de estabilización.
En una discusión pública aproximadamente a mediados de diciembre, López Portillo expresó que esto sería un apoyo considerable para el gobierno de México. Así que, en los términos en que McBride le informa a su gobierno, pues el hombre que fue presidente de México le pidió su anuencia prácticamente. Si no tuviera objeción Estados Unidos, le gustaría a López Portillo sentirse libre para tener una renovación y un incremento del acuerdo de estabilización. Esta es una parte también de los cables que hemos podido revisar en las últimas horas y que nos hablan de aquella época y de este personaje. Hay otra parte que después de la pausa le cuento y que tiene que ver con el petróleo por debajo de los precios del mercado. Vuelvo con ello. Esta revisión de las informaciones desclasificadas de los Estados Unidos puestas a disposición de quien las quiera ver por parte de Wikileaks, y cuando digo quien las quiera ver, pues está el sitio abierto al final de cuentas, y la tarea que se tiene que realizar y se está realizando en este caso por parte de Noticias MBC es ir rastreando las informaciones y los muchísimos cables, bueno, miles de cables que hablan de México. Estamos hablando de más de 1 millón de cables. ¿Cuál es la cifra? Acuérdame, Daniel, los que presentó Wikileaks. 1.200.000, gracias. 1.200.000 documentos liberados a principios de semana de temas que tienen que ver con muchísimos países del mundo, y en el caso mexicano estamos hablando de decenas de miles de documentos que deben ser y están siendo revisados y analizados para obtener, digamos, estas perlas informativas históricas que son las que hemos estado compartiendo con usted. La tarea de Daniel Izárraga y de Irving Huerta en estas últimas horas les ha permitido incluso englobar cables para poder interpretar información relevante, como el hecho de que José López Portillo, quien llegó a ser presidente de México, quien llegó a ser secretario de Hacienda, bueno, pues antes del 75 era una fuente destacada, estelar prácticamente, para el gobierno de los Estados Unidos sobre lo que sucedía en el ámbito político y en el ámbito económico y financiero de nuestro país. Ya le conté de algunos de los cables que identificamos y sus contenidos. Hay otro que nos habla de políticas que tienen que ver con precios del petróleo. Imagínese aquí lo que se puede observar. En noviembre de 1974, el gobierno instrumentó nuevas políticas para reducir el gasto, procurar la disminución del endeudamiento externo y promover la promoción de exportaciones, las cuales fueron parte de una serie de medidas que continuaron hasta el sexenio de López Portillo. Un mes después de esta reforma, el 19 de diciembre de 1974, José López Portillo tuvo una reunión con el embajador de Estados Unidos en México, Joseph John Jova, a quien le dio una perspectiva sobre temas económicos, en la cual no descartó un trato preferencial para Estados Unidos en la venta del petróleo. En el cable 1974, México 10615B, se puede leer lo siguiente en la traducción que hemos hecho en Noticias MBS. En respuesta a la pregunta de si México vendería su petróleo a precios más bajos que los del mercado, o en términos especiales a sus países vecinos menos desarrollados, tal como fue solicitado por Guatemala, López Portillo dijo que México daría trato preferencial para asegurar el suministro a varios países, citando sus acuerdos recientes con Filipinas, Brasil y Uruguay. Pero haciendo una analogía con las ventas de granos estadounidenses, dijo que México no vendería a precios por debajo de los del mercado. También señaló que 1975 podría ser un año difícil pero manejable para México, con una perspectiva más brillante en el largo plazo. Dijo que la recesión en Estados Unidos podría impactar la frontera norte de México y su balance de pagos, pero aseguró que el peso no sería devaluado. En 1973, un año antes de esta petición expresa del gobierno estadounidense, la Organización de Países Árabes, exportadores de petróleo, había decidido no exportar más petróleo a países que apoyaron a Israel en la guerra del Yom Kippur de esa nación contra Siria y Egipto. Uno de los países afectados fue Estados Unidos, que en ese año experimentó una recesión económica que se prolongó hasta 1975. Para 1975, quien sería el próximo presidente mexicano reiteraba que el peso no se devaluaría,
pues de acuerdo con el cable 1975 México 07303B, en este caso consultado por nuestro sitio de internet con Jorge Navarijo y Alejandro Cárdenas y todo nuestro equipo en Aristegui Noticias, en la revisión que se está haciendo en el sitio de internet se identificó este otro cable donde se indica que José López Portillo había declarado que no habría una devaluación ni se aplicarían controles de intercambio, en contraste con la opinión del líder de la Confederación de Trabajadores de México, Fidel Velázquez, quien recomendaba esa primera medida si la inflación seguía aumentando. El propio embajador estadounidense John Jova comentó: hemos escuchado rumores de que el Banco Mundial expresó cada vez más su preocupación ante la situación económica mexicana. Una misión del banco vino recientemente a México, pero no conocemos el resultado. En otro cable, el último que presentamos en este recuento de varios, a reserva de seguir investigando para presentarle a nuestro auditorio más información derivada de estas desclasificaciones que se han dado en los Estados Unidos y que nos permiten ahora conocer esto que hasta ahora se clasificaba como secreto, ultrasecreto o solo para tus ojos, o confidencial incluso. Hay varias clasificaciones, como le he dicho. En otro cable publicado el 2 de octubre de 1975, el 1975 México 08680B, también consultado por Aristegui Noticias en el sitio de internet, Mario Ramón Beteta, quien sucedió a López Portillo en la Secretaría de Hacienda, habló de los problemas de inflación que enfrentaba el país, resaltó la necesidad de restringir el crecimiento para reducir las presiones inflacionarias y para aumentar los ahorros, en lugar de financiar el crecimiento de manera no inflacionaria. Sin embargo, el embajador estadounidense señaló que en ese informe que Beteta evadió las preguntas acerca del tamaño de la deuda externa mexicana. Son algunas perlas informativas históricas muy reveladoras, digámoslo así, de cosas que le han pasado a México, que sucedieron en México en aquella década de los 70s, en el tiempo Kissinger, en el tiempo Echeverría, López Portillo, en lo que corresponde a México. En lo que corresponde a la información económica, financiera, presupuestal, queda esta serie de menciones en donde se cita a López Portillo negando que se planeara una devaluación en aquellos años. Y como sabemos, si algo distinguió la gestión de José López Portillo, entre otras cosas, fueron esos fuertes procesos inflacionarios y devaluatorios y un colapso a la economía de dimensiones estratosféricas, como se sabe. Y aquella histórica frase con la que nos despedimos en este bloque del noticiero, para irnos a otros temas en unos minutos más, del 17 de agosto de 1981, cuando el presidente de México hablaba del peso, hablaba de su defensa al peso y hablaba de cómo lo haría. Defendamos nuestro peso, afirmemos y reafirmemos el derecho a tomar nuestras decisiones en materia monetaria, con los aranceles, con las licencias y con los estímulos y fomento a la exportación. Esa es la estructura que conviene al país. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. Así era la voz de José López Portillo con este tema. Pues ahí están las luces que se arrojan a partir de los cables divulgados, las informaciones desclasificadas y la identificación de estos cables y sus traducciones y pues la revisión periodística y presentación que hemos hecho esta mañana para usted.